Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Rivera Barrios, con matrícula al 095244, alumno de la licenciatura en Derecho, y este es el proyecto modular de la materia Derecho Constitucional. En la remota Sierra Tarahumara, Lidia, una mujer rarámuri de 32 años, vivía con su familia en la comunidad de Coloradas de la Virgen Chihuahua. Su vida estaba intrínsecamente ligada a la tierra que sus ancestros habían habitado durante generaciones. Sin embargo, la tranquilidad de su vida se vio rota cuando empresas mineras comenzaron a incursionar en su territorio, buscando explotar los recursos naturales. Pertenecientes al pueblo indígena Rarámuri, dependían de la tierra para su subsistencia, cultura y espiritualidad. Lidia, como líder comunitaria, alzó la voz en defensa de su gente y sus derechos. Estas compañías, con el respaldo de autoridades locales y estatales, intentaron apoderarse de tierras ancestrales sin consultar a la comunidad, violando sus derechos a la consulta previa, libre e informada. Los defensores de derechos humanos, como activistas y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, se unieron en la lucha de Lidia para proteger los derechos de su comunidad. A medida que Lidia y su comunidad resistían la presión de las empresas mineras, enfrentaron una serie de violaciones a sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la propiedad y posesión de tierras comunales, artículo 27 de la Constitución, que dice: las tierras ocupadas por la comunidad de Lidia son propiedad ancestral de los rarámuri. La inversión y explotación de estos territorios sin el consentimiento de los habitantes constituyó una violación a este derecho. Derecho a la libertad e integridad personal, artículo 22 de la Constitución. Lidia y otros miembros de la comunidad recibieron amenazas de muerte y fueron hostigados por personas vinculadas a las empresas mineras y, en algunos casos, por las propias autoridades locales. Estas acciones pusieron en riesgo la vida y la seguridad de los defensores de la tierra rarámuri. El sol se alzaba sobre la tierra tarahumara, pintando el paisaje de tonos dorados y verdes. Lidia, con su vestimenta tradicional, observaba con tristeza cómo las máquinas comenzaban a devastar los bosques que habían alimentado a su gente durante siglos. Sabía que su lucha no sería fácil, pero no podía permitir que la codicia destruyera lo que los rarámuri habían protegido durante generaciones. Los primeros intentos de diálogo con las autoridades fueron infructuosos. Los funcionarios, cegados por las promesas de desarrollo y riqueza, desestimaron las preocupaciones de Lidia y su comunidad. Es solo tierra, decían. Hay progreso en estas minas. Pero para Lidia no era solo tierra, era la vida misma, el sustento, la identidad. Cuando las protestas pacíficas no fueron escuchadas, Lidia decidió acudir a las organizaciones de derechos humanos. Con su apoyo, inició un proceso legal para exigir que se respetaran los derechos de su comunidad. La lucha legal fue ardua y el camino, Lidia y su familia enfrentaron amenazas que buscaban silenciarla. A pesar del miedo, su determinación nunca flaqueó. Finalmente, después de años de batalla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad rarámuri. Se ordenó a las empresas mineras cesar sus actividades y se establecieron medidas de protección para los defensores de derechos humanos en la región. Aunque el camino hacia la justicia fue largo y doloroso, Lidia demostró que incluso frente a las adversidades más grandes, la voz de una mujer rarámuri, arraigada a su tierra y cultura, podía cambiar el destino de su comunidad. Lidia, con la resolución en mano, regresó a Coloradas de la Virgen, donde su comunidad la recibió como una heroína.
Aunque las cicatrices de la lucha eran profundas, su victoria fue un recordatorio poderoso de que los derechos humanos no son meras palabras en un papel, son escudos que protegen la dignidad y la vida de las personas. A medida que los años pasaron, Lidia continuó su labor como líder, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de defender sus derechos y su tierra. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, no solo para los rarámuri, sino para todos los pueblos indígenas de México que siguen enfrentando desafíos similares. La historia de Lidia no es solo un relato de injusticia, sino un testimonio de la resiliencia y el poder de la comunidad cuando se enfrenta a la adversidad. Su lucha resalta la importancia de proteger los derechos humanos, especialmente en contextos donde las voces de los más vulnerables son ignoradas o silenciadas. A través de su valentía, Lidia y su comunidad lograron no solo defender su tierra, sino también establecer un precedente crucial para la protección de los derechos indígenas en México.